presenta WowMX.tv. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante porque, bueno, una de las tantas cosas que tenemos aquí en Aztele, ahora Wow TV, es que apoyamos a la mujer y sobre todo tenemos realmente el orgullo de presentar un programa de mujeres para mujeres y con mujeres. Sin mayor preámbulo voy a presentar a una gran amiga de Aztele que les puedo decir, ha estado conmigo en muchos eventos, sobre todo en este tipo de situaciones. Edith Chávez. Edith, gracias por aceptar esta invitación y de alguna manera ayudarme a destrozar a nuestras dos invitadas, ¿no? Muchísimas gracias, encantada de participar esta tarde. Gracias, Edith. Por otro lado, también vamos a presentar a dos candidatas, una por Querétaro y la otra por la Ciudad de México. Me voy con Dulce Huerta. Dulce, gracias. Tú estás participando por Fuerza por México en Querétaro. Gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti por la invitación, Alex. Y bueno, Rosa Marta Loria, que también, bueno, la ventaja es que estamos hablando aquí de amigos y pues, Rosa Marta, ahora tú vas por Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, ¿no? Así es, gracias por la invitación. Bueno, para mí es un gustazo que estén aquí, sobre todo de cara a lo que ha sucedido. Y hago tantito un preámbulo de lo que va de este año. El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, si una de las cosas que se manifestaron es que las mujeres querían tener una gran participación activa en la política de México. Cuando más empoderadas estaban las mujeres y se han dado muchos elementos, también surgió, por qué no decirlo, dos situaciones con dos candidatos que de alguna manera sonrojaron esta situación. Por un lado, una persona con antecedentes de violación, que por otras situaciones se desconoce su candidatura, pero lo cierto es que sale a la palestra el trato a la mujer, y también otra situación lamentable es que otra candidata participa en una trata de blancas y de alguna manera este tipo de situaciones contra la mujer se empiezan a polemizar y politizar más de lo debido. Finalmente, cuando pensábamos que ya nos íbamos a concentrar en el trato adecuado de la mujer en campaña, surge lo de Zacatecas, donde se ve que un caballero que es candidato toca el glúteo de una mujer y se empieza a dar este escándalo mediático. Y yo quisiera empezar desde el punto de vista de mujeres, como mujeres que son ustedes, en principio, realmente como país, como ciudadanos, ustedes se sienten con la confianza de hacer una campaña sin ningún tipo de violencia para las mujeres. Y aquí empiezo contigo, Rosa Marta. ¿Qué nos puedes comentar? Pues yo te diría que no del todo, no es así. Los recorridos que estoy haciendo durante estos días de inicio de campaña en la calle, pues sí es vista así como atrevida, y hasta otras mismas mujeres te dicen que por qué llegas a estos recorridos así. Creo que no, o sea, yo sí creo que hemos logrado un gran avance en la paridad, estamos dentro, podemos hacer grandes cambios, yo creo, por nuestras características naturales y nuestras características, también capacidades como mujeres en la política. Sin embargo, todavía hay mucho que cambiar en la cultura del día a día, ¿no? Y sobre todo en esta parte de romper el pacto, lo que hemos venido diciendo, es necesario que se rompa el patriarcado y todas estas actitudes, digamos, machistas, y que se empiece a creer más en nosotras para poder tener no nada más una participación en la votación, sino una participación activa dentro de la política. Gracias. Dulce, ¿qué nos podrías comentar? Mira, a mí me toca acá en Querétaro una zona que tenemos muchas indígenas. Me toca la zona de Amealco y la zona de Huimilpan, donde son todavía zonas muy machistas. Pero estamos caminando con mucha seguridad, con mucha aceptación, gracias a Dios, dentro de que las mujeres son cabeza de familia, hay muchas jóvenes que les toca votar
y que están buscando ese cambio. Es una pena lo que pasó hoy con esa candidata de Zacatecas, que además salió a decir que, pues que no le faltaron al respeto, que fue una cosa que habían movido las redes sociales y en el video un cambio, ¿no? Eso es una vergüenza que como mujeres no nos demos a respetar. Pero yo estoy caminando con mucha seguridad, con mucha aceptación de parte de los hombres para mi persona como candidata y pues tenemos que seguir adelante y luchar por aquellas mujeres que todavía no se atreven a alzar la voz. No soy radical, ¿sí? Pero sí necesitamos como mujeres apoyarnos, porque si no, esto no va a cambiar nunca. Edith, de cara a lo que hemos visto, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de las candidatas mujeres y sobre todo del apoyo que le van a dar las autoridades a las candidatas mujeres? Pues primero que nada, sí hay que reconocer que tenemos en México una cultura política que abreva de la violencia y particularmente de la violencia machista, de esta violencia misógino patriarcal que ubica a las mujeres en una posición de vulnerabilidad social, por supuesto, de discriminación, de segregación, y lo estamos observando, ¿no? Hasta la fecha estaba verificando cómo va el tema de las denuncias de violencia política contra las mujeres, y desde el periodo de precampañas hasta el momento ha registrado ya un buen número de denuncias en este sentido. En algunos casos, por ejemplo, ubico en uno de los municipios de Veracruz, que es hoy por hoy el municipio más violento. Tan solo Veracruz lleva ya 18 asesinatos de candidatas y candidatos durante este proceso electoral. Pues nos ubica que estamos sin duda frente al proceso electoral más grande de la historia de México, aunque se trata de elecciones intermedias, pero que también estamos observando fuertes resistencias dentro del sistema político que lleva a tener que revisar como sociedad por qué estamos siendo tan tolerantes, por qué no estamos pudiendo hacer frente a estas manifestaciones de la violencia que está llegando no solamente desde los tocamientos al cuerpo de las mujeres, como algo que aparentemente es gracioso para muchos, que es tolerado para una inmensa mayoría, y que sin embargo significa una vejación, o sea, no hay vuelta de hoja. Por más que le quieran matizar, sin autorización el cuerpo de una mujer no puede ser tocado en ninguna circunstancia. Y el hecho de que las candidatas frente al sistema machista, el sistema político machista, tenga que venir a justificar algo que de entrada de suyo es intolerable, se vuelve parte de esta realidad que me parece que es importante que la ciudadanía no tolere, señale y por supuesto incluso reaccione y sancione a aquellos partidos cuyos candidatos no están observando las menores reglas, no solamente de competencia política electoral, sino también de respeto a la dignidad y la integridad de las candidatas. Ok, dentro de la agenda que ustedes llevan, en este caso a las dos candidatas, respecto de los temas de mujer, ¿qué nos podrían decir que son los 3 temas prioritarios para de alguna manera empezar a empoderar, bueno, no empezar, continuar empoderando a la mujer? A ver, vamos contigo, Dulce. Bueno, primero que nada, te hablo como mujer indignada y aterrada por la violencia que estamos viviendo. Nuestros puntos más fuertes son con las mujeres indígenas, por todo lo que se vive, por toda esta situación. Parte de la agenda es el apoyo económico. Necesitamos traer a Querétaro y yo creo que a todo el país esos polos de desarrollo a todos los niveles. Aquí en Querétaro vivimos 2 Querétaros, el de la opulencia, el de la industria, pero también el de las mujeres artesanas, el de las mujeres que salen a buscar el trabajo para llevar el dinero a las mesas, la comida a las mesas. Entonces,
parte de mi agenda, de mis proyectos es canalizar empleo a los jóvenes estudiantes para que estos sigan estudiando con aquello que les llama la atención, que sigan su carrera universitaria y que ese proyecto de vida que tienen lo manejen para su futuro, no nada más ahorita en el momento de su necesidad, sino que ya sea un plan a futuro para su vida. Ok, vamos contigo, Rosa Marta. Claro, bueno, yo vengo trabajando muchos años la agenda feminista y desde el ángulo también de las masculinidades, también la participación masculina en el feminismo, ¿no? Tenemos que incorporar a los hombres a este movimiento, a esta inercia que vienen teniendo las mujeres en la participación en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito empresarial, en el ámbito... Entonces, situándome en ese contexto de participación, pues tengo el tema de el salario igualitario para igual valor de trabajo, es decir, que el mismo trabajo que desarrolla hombre o mujer tengan el mismo salario por el mismo trabajo que tiene el mismo valor, considerándolo el económico. Movimiento Ciudadano viene trabajando ya una agenda para las trabajadoras del hogar y bueno, en esta propuesta que yo traigo es integrar a la agenda que ya se logró en una segunda etapa que tengan seguridad social, sin embargo todavía no logran el alcance del 100% de este derecho, que tengan también una parte de jubilación. Asimismo, traigo la agenda de fortalecimiento de las juventudes, que como dice Dulce, es muy importante fortalecer a la juventud. Van a participar más de 32 millones de jóvenes en estas elecciones. Esperamos que participen y un 52% deben de estar en promedio de jovencitas o mujeres jóvenes que pueden participar. Entonces hay que invitarlas. Como parte de nuestra agenda está justo el fortalecerlas con empoderamiento, pero también con alternativas en temas como salud sexual y reproductiva, como alternativas para poder desarrollarse y seguir desempeñándose, aún siendo, por ejemplo, madres solteras o que tengan que trabajar y además llevar sus estudios, o ser jefas de familia, mantener un hogar y además seguir trabajando. Entonces, buscar un esquema de empoderamiento y de fortalecimiento en todos los contextos en que vive la mujer, ¿no? Una mujer, una jefa de familia que trabaja, yo le he sido por más de 25 años jefa de familia, de 3 hijas y trabajas y ves por la casa y ves por los hijos y no es una tarea fácil, tienes de 3 a 4 tareas al día, ¿no? En diferentes contextos y pues claro que se requiere de apoyo a estas mujeres y desde luego también coincidente con el tema de violencia, ¿no? Aun cuando tenemos más homicidios en hombres por dolosos, por cuestiones de narcotráfico y otras condiciones de violencia, la cifra en mujeres se ha incrementado día, sobre todo en las jóvenes entre 17 a 20 o 30 años. Entonces, claro que tenemos que poner énfasis en la prevención de la violencia en las mujeres y buscar esquemas para que puedan vivir una vida en paz, ¿no? De bienestar y además que caminen por las calles en paz. Aquí en Álvaro Obregón hay mucha inseguridad para las mujeres. El tema de, por ejemplo, las luminarias que se han puesto son luminarias muy pequeñas, alumbran si acaso 2 metros alrededor y son insuficientes. Entonces, regularmente se hace una especie de toque de queda y la gente no sale por las noches en algunas zonas de por aquí. Entonces, claro que hay que trabajar mucho en beneficio de las mujeres también para la prevención de la violencia y atención a víctimas. Gracias. Gracias. Edith, un favorzote. Tú que, bueno, primero me gustaría hacerte una pregunta a ti. De lo que no han comentado, ¿qué otros temas crees que vale la pena resaltar dentro de la agenda de las mujeres? Mi primera pregunta. Y la otra también, en función a lo que me vayas a contestar, si también quieres preguntarle a ellas qué hacer en un caso específico de lo mismo. Adelante, Edith. Perfecto. Pues miren, me parece que además de los temas que ya han apuntado ambas candidatas, hay algunos otros temas que es importante visibilizar. Y es el tema de la economía de los cuidados, que si bien ya está en la agenda legislativa, es importante profundizar
en la legislación secundaria y en materia de políticas públicas. ¿Qué vamos a hacer con esta dinámica social que implica la economía de cuidado? Es decir, cómo las mujeres y los hombres nos distribuimos las cargas productivas y reproductivas que nos permiten poder no solo sacar a flote los hogares, sino también formar parte de la población económicamente activa y desarrollarnos de manera plena en otros ámbitos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el hecho de que en la agenda legislativa todavía falta, aunque ya se ha reconocido el derecho a la licencia de paternidad, les dan 5 días para que puedan estar antes, durante o después del nacimiento de sus hijas e hijos con la madre y con ellas y ellos. Es decir, una licencia de paternidad que si bien es importante, que hemos ido avanzando, en principio en el reconocimiento de este derecho, pues también se vuelve necesario ampliarlo, porque 5 días no es suficiente. La licencia de paternidad tendría que ser revisada en este sentido, y eso le toca justamente al legislativo, en el marco de la Ley Federal del Trabajo y las reglas y las leyes reglamentarias en la materia. Por ejemplo, también en términos de la economía del cuidado, el reconocimiento a los cuidados paternos. Hay licencias por cuidados maternos tanto para hijas e hijos cuando están ellos y ellas enfermos, así como para cuidar a los padres y a las madres. Pero esto se da sobre todo en el reconocimiento de este rol tradicional para las mujeres, pero no para los hombres. Se vuelve más complicado para ellos poder solicitar el permiso para hacerse cargo del cuidado de sus hijas e hijos durante su recuperación en los casos de una enfermedad, por ejemplo, o de una lesión. Entonces, ahí hay otro tema importante para notar. Por supuesto, otro tema que cruza totalmente el Poder Legislativo es el acceso, el promover el acceso de las mujeres a los recursos productivos, es decir, a la tierra, a la maquinaria, a la tecnología, pero también, por supuesto, al financiamiento para poder realizar emprendimientos, porque precisamente, por ejemplo, en México, solamente 16 de cada 100 propietarios de la tierra, de acuerdo al Registro Nacional Agrario, son mujeres. Los otros 84 son hombres. O sea, tenemos un desbalance ahí muy importante. En términos de vivienda, por ahí van las cifras también nacionales. Entonces, necesitamos que las mujeres puedan acceder en igualdad de circunstancias a través de créditos blandos, a través de acciones afirmativas, a través de programas específicos, de bolsas de recursos. Por ejemplo, ahora que estamos inmersos en la necesarísima reactivación económica, pero deberíamos imprimirle este sello de igualdad para que no solamente se generen empleos que den oportunidades a los hombres en su mayoría, sino que también se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y su importante aportación a la economía del país. Entonces, en ese sentido, también reforzar el tema de los programas públicos que derivan, sobre todo de la Secretaría de Trabajo, en materia de capacitación laboral, y en el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, aquellos programas que van dirigidos al emprendimiento de las mujeres, ¿no? Tanto a la capacitación y a la formación de las mujeres como emprendedoras y empresarias, ¿no? Una nueva cultura empresarial también del emprendedurismo en las mujeres, como el acceso a los recursos, porque sin recurso pues es mucho más complicado, y también el porcentaje de acceso a estos recursos públicos es muy bajo para las mujeres todavía. Dentro de este panorama, Dulce, Rosa Marta, ¿qué propondrían de cara concreto a lo que es emprendedurismo? Porque si no mal recordamos, hoy por hoy en México se han cerrado bastantes empresas, por no citar miles. Estamos viendo una situación de pandemia y desafortunadamente también ha habido una gran pérdida de trabajos. A esto les va a tocar a ustedes participar. ¿Qué podrían proponer ustedes en función de la mujer y sobre todo de la capacidad productiva, como estaba comentando Edith? Dulce o Rosa Marta, ¿quién quiera tomar? Ok, ¿puedo hablar? Sí, por favor. Ok, adelante. Bueno, mira, lo que yo considero es justo la parte que les mencionaba de las masculinidades, la parte de economía de los cuidados, tiene que ver mucho con eso, con la participación masculina, ¿no? Los roles han cambiado
muchísimo. Dentro del el tiempo que estuvimos en confinamiento, muchos varones, muchos hombres perdieron el empleo y algunas mujeres lo conservaron, pero además tenían el rol de seguir las tareas con los hijos en la casa, ¿no? De llevar las tareas y además los quehaceres de la casa, porque seguramente si había alguna persona que ayudara como trabajadora doméstica, hubo que prescindir de ello por el tema de la pandemia. Entonces creo que ahí hubo necesidad de entrar a estos roles en una emergencia, si ustedes lo quieren ver así, pero fue una necesidad. Sin embargo, a raíz de todo lo que hemos vivido culturalmente en el tema de roles y estereotipos, quizá no fue así en todos los hogares y se presume, porque hay estadísticas que creció la violencia intrafamiliar precisamente por este contexto de estrés. Entonces, yo creo que es muy importante voltear a ver desde mi caso, que es candidata a Diputación Federal, pues es miras a la participación y a los derechos de los para tener también estas economías de cuidado, licencias de paternidad más amplias y además licencia en el cuidado, porque además no descartamos que haya, hoy simplemente en mi recorrido conocí a un joven de 21 años que nos expresó, nos contó su historia y él se hace cargo de un bebé de 4 años, ¿no? Entonces es importantísimo que también existan estas licencias de paternidad también para la participación o para poder, digamos, asistir a los hijos y dejar el cuadro. En cuanto a la parte económica, yo sí creo mucho que hay que pensar en salarios quizá un tanto como emergente que sea, porque es temporal y al final sí, claro que ayuda, pero la pandemia nos ha durado más de un año, entonces ya el emergente pues ya no fue suficiente, sino que tenemos que buscar otros contextos de economía. Yo, sinceramente, en la parte económica, sí creo que la mejor manera de esa decisión económica, además de trabajar con los mercados internacionales y desde luego con todo esto de la macroeconomía, sí es importante reactivar la economía local. Hacer toda esta reactivación desde la economía local para que empecemos a salir desde lo local hacia afuera. ¿Por qué? Porque si esperamos de lo macro a lo micro, pues estamos colapsados porque al final la pandemia afectó a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro que lo que mencionas de apoyo desde la economía, la Secretaría del Trabajo, que impulsen precisamente estos créditos, estos accesos a beneficios o a fideicomisos o a apoyos para la mujer que pueda emprender negocios o que pueda emprender, y yo iría más por incluso negocios que beneficien a todo el hogar, ¿no? Porque sí ha habido programas que son para la mujer, pero tenías que ser mujer y de tal a tal fecha y vivir en tal lugar y además no estar contratada en ningún otro lado, etcétera. No sé, manicurista en un salón y con eso no le alcanza para vivir y ella quiere poner un salón, como está empleada con seguridad social, ya no tiene acceso, por ejemplo, a algunos créditos que hace unos, no sé, 7, 8 años se hacían por la Secretaría de Economía, porque ya tenía un empleo. Entonces, pero pues sí, pero nada más que el empleo no le da para poder mantener a la familia. Entonces se tiene que visualizar bien, yo creo, en materia legislativa, pero también en materia de política pública para impulsar la economía de los hogares a través de las mujeres y también de la participación de los hombres con estos derechos que tengan a las licencias de paternidad, etc. Y la última que yo considero conveniente también, es que se regulen estos esquemas de contratación de freelance, por ejemplo, ¿no? Hay N personas jóvenes, y entre más joven más ocurre esto, que son contratados como freelance, que no tienen ninguna seguridad social ni nada. La gente toma esos trabajos porque al final la necesidad los lleva, pero creo que sí debemos de llevar o tratar de buscar esquemas que dentro de estos trabajos, digamos, que son por periodos temporales o que les dan, incluso en la Cámara de Diputados y en el sector público, son contratos que duran un año para no hacer antigüedad, etcétera, ¿no? Gracias, Rosa Marta. ¿Qué me puedes comentar, Dulce? Sí, mira, yo sí estoy de acuerdo en que hay que dar más tiempos a esas licencias de paternidad. Cada vez nos estamos encontrando que los hombres
están apoyando más en las situaciones de casa, con familia, en el cuidado de los hijos, en el cuidado de los padres. Se veía con nuestras generaciones que las mujeres teníamos ese rol del cuidado de los hijos, de los padres enfermos, de los abuelos enfermos. Ahora ya los hombres están teniendo más tiempos para esos roles, por eso las licencias, estoy de acuerdo contigo, Edith, tienen que ser más largas. Para activar nuestra economía, en mi punto de vista, sí necesitamos primero activar la macro para llegar a la micro. Se perdieron más empleos en mujeres que en hombres. Y el gran porcentaje de las empresas, de las microempresas que se cerraron por esta pandemia, eran de mujeres. Necesitamos regresar a tener esos apoyos económicos a las microempresas. Pero el gobierno, mientras no permita la entrada de empresas extranjeras que trabajen con empresas mexicanas y que ingresen esa economía para que se empiece a mover, no vamos a poder hacer nada. Entonces, yo pienso que necesitamos primero permitir el capital extranjero que junto con el capital mexicano empiecen a trabajar aquí en México y volver a inyectarle a la micro, a las microempresas, que te digo, la mayoría de las empresas aquí en Querétaro eran de mujeres. Sí, es una situación muy difícil. Ya se ve el trabajo entre hombres y mujeres, y desafortunadamente, mientras nosotras como mujeres no permitamos el apoyo de los hombres como compañeros, como hermanos, como parejas, esto va a seguir teniendo el mismo resultado. Entonces, sí le voy sí le apuesto a esa situación de ingresos de otros países. Ok, Edith, perdón, dentro de lo que tú hemos comentado y hemos platicado, es que realmente la mujer cada vez está logrando más espacios en la política. Me llama la atención porque ahorita me escriben dos personas que dicen, oye, y si han logrado más espacios, ¿por qué en estos momentos realmente es muy poca la presencia de las damas en las presidencias de los partidos? Esa es una situación. Y la segunda, si hay alguien que ha sido afectado para muchos, es a las mujeres, porque las mujeres maltratadas se les quitó el fideicomiso, se les quitaron las guarderías y todo. Hoy por hoy existe una afectación, curiosamente, a las mujeres, sobre todo, que son trabajadoras o de recursos, digamos que un tanto medios y escasos. ¿Qué nos puedes comentar de eso para darle pie a Rosa Marta y a Dulce al respecto? Bien, me parece que además esos dos puntos que, además de lo que se ha comentado, son cruciales. Por un lado, el hecho de que las mujeres estamos pudiendo ejercer nuestro derecho a la participación política cada vez en mayores condiciones de igualdad que los hombres, no implica que ya hayamos logrado la meta. Si bien ahora con el principio de paridad que se incorporó a la Constitución y que se aplica a partir de 2019 en México, hemos logrado que ya más mujeres puedan participar en cargos de elección popular y ostentar dichos cargos, tanto en los congresos, en federal como en los estatales, e incluso de manera horizontal en los gobiernos municipales, en los ayuntamientos, que es donde tenemos uno de los grandes retos en materia de participación política de las mujeres a nivel local. Ahí pareciera que se nos desdibuja el camino y como que quedara a la práctica social de todos contra todos y no se respeten estos principios de paridad. Los partidos políticos tradicionalmente, si bien son los que firman, ¿no?, los que decretan en el Congreso, los que acuerdan, los que pactan la legislación de la incorporación de principios como el de la paridad política, también desafortunadamente son los que suelen conspirar en contra de esos propios principios. Ahí hay que decirlo con todas sus letras. La simulación en el sistema político mexicano sigue siendo una de las grandes malas prácticas, y en este sentido pues estamos observando partidos políticos
que andan buscando el recoveco legal para que con argumentos legaloides tiren candidaturas de mujeres, no quieren reconocer candidaturas para la diversidad sexual, no estén dispuestos a nombrar no solamente a diputadas y alcaldesas o senadoras en su caso, ¿no? Sino también, como bien dices, ¿dónde están las presidencias de los partidos? No están en manos de las mujeres. La política nacional sigue estando en manos de los hombres y sigue sonando en clave masculina. Si revisamos, por ejemplo, las comisiones al interior de los congresos, tanto federal como locales, pues la inmensa mayoría de las presidencias de esas comisiones están ostentadas por hombres también, es decir, sí tenemos dos mujeres en los congresos, pero no las tenemos tomando decisiones como presidentas al interior de las comisiones. Y ahí también esto implica una lógica de simulación que hay que romper de tajo. Y ahí me voy con otro apunte que más bien es como una provocación que yo quisiera compartir con ustedes, con el auditorio, pero particularmente con las candidatas y con quien nos puede escuchar en el público. Ojo, pareciera que cuando uno dice que es radical, se pudiera entender como sinónimo de violento. No, ojo. Necesitamos ser mujeres radicales, defendiendo radicalmente las causas de las mujeres, sin miedo, sin tapujo, con contundencia. Ahí necesitamos radicalizar nuestras posiciones. ¿Cuándo hemos visto que un tibio cambia el mundo? Ojo, insisto, ser radical no significa ser violento, porque si no, de radicales hablamos, volteemos a ver a Gandhi. Él era un hombre radical en pensamiento y en propuesta. Y sin embargo, no era violento, todo lo contrario. Creo que las mujeres debemos abrazar con orgullo la causa de las mujeres, las necesidades de las mujeres, manejarlas al dedillo, porque son la proyección de nuestras mismas necesidades. Y desde esta posición, no se trata de concederles espacios a los hombres, de que hay que permitirles que nos puedan ayudar. No, cambiemos este enfoque. No es permitirles que nos puedan ayudar, es exhortarlos, es combinarlos y si no incluso exigirles que se pongan al nivel de lo que la historia de este país necesita. Este país necesita mujeres y hombres que codo a codo, hombro a hombro, salgamos a sacar la casta y a sacar al país del atraso en el que está cayendo, de la recesión económica, del problema heredado de la pandemia, de la necesidad de salir juntas y juntos a la reactivación económica. O sea, no hay que tener miedo de decir las cosas como son. Las mujeres tenemos que apoyar a las mujeres. Y si nos equivocamos, volveremos a reconducir el camino. Pero peor es tenerle miedo a decir, ay, no vayan a decir que yo soy feminista. Ojo, en principio todas tendríamos que ser feministas. ¿Por qué? Porque si no abanderamos nuestras causas, pues entonces, ¿quién? Antes de continuar, yo nada más les digo, y gracias por eso, y ahorita voy para allá, me están haciendo 3 comentarios. La primera es que mujeres que nos están viendo ahorita por las redes nos están diciendo que se sienten orgullosas de que haya 3 ponentes como ustedes que tengan claridad y firmeza en sus pensamientos. Entonces los comento. Segundo lugar, y esto nada más en referencia, se habla ahorita de los acosos que han tenido las mujeres, pero hoy en Puebla también sucedió algo que se presentó un cargo contra una persona de la política que había abusado de un niño. Y el tercer punto que sí, y esto me suma a lo que está comentando de Edith de Radical. Realmente estamos viendo tiempos muy extraños porque hoy por hoy puedes llegar por un partido, pero el mismo partido te exige cómo votar, lo cual pudiera entenderse que realmente nada más tenemos una farsa en cuanto a realmente quién vota, si es diputados, senadores o es el presidente del partido con el lineamiento que dan. Y aquí, aunado a lo que está comentando Edith, yo sí les pregunto, ¿realmente ustedes tienen la convicción de defender los intereses de los ciudadanos o de los intereses de un partido? Dulce, me voy contigo. Gracias, Alex. Sí, yo creo que tengo esa fortaleza de defender mis intereses, mis ideales. Estamos aquí
como ciudadanos para hacer esto diferente. Si el partido me dice que me quita la candidatura si no voto por todos los candidatos o por X candidato del mismo partido, en ese mismo momento yo me bajaría, porque no va con nuestros principios, no va con mis principios. Ok. Rosa Marta. No, bueno, 100% de cara a los ciudadanos. Yo de hecho me registré como candidata ciudadana, fue una de mis necesidades como tal. Y de cara a los ciudadanos, a las necesidades de la gente, pues todas las mañanas, pues por mi trabajo salgo al recorrido a platicar con la gente, conocer las necesidades, porque aunque vayas al Congreso, al final no puedes ni siquiera pensar en reformar leyes que sabes que van a impactar, no nada más a tu comunidad, a todo el país. O sea, hay que ser muy serios en las propuestas, y yo creo que las mujeres hoy en la política tenemos una gran responsabilidad. Me quiero sumar a lo que decía Edith en el tema de que hemos avanzado sin paridad. Desde luego tenemos un Congreso con paridad, pero eso no quiere decir que las lealtades o que haya un respeto o una dignificación a tu participación política, ¿no? Entonces creo que es muy importante que nosotros vayamos con la cara, pero con la mano de frente al Congreso, pero también con la frente en alto, a proponer nuestras posturas a favor de las mujeres, a favor de las parejas de las mujeres, de los hijos de las mujeres. Y claro, absolutamente en ningún caso, de ningún candidato o candidata se puede permitir o se le puede pasar un acoso sexual, ni a una mujer, ni a un niño, ni a una pedastría, ni un intento, ni siquiera una simulación de violencia sexual. Entonces, desde luego, creo que en cuanto a esa parte, retomándolo, creo que es reprobable pensar que esto, y si tú estás trabajando de cara a los ciudadanos, pues desde luego que no vas a aceptar condiciones de este tipo, ¿no? Hay que ser muy conscientes de que ha habido un pasado bastante fuerte, ¿no? Hemos vivido pasado doloroso, y quizá hay lugares o estados que más afectados se han visto. Ahorita lo que comentaban de Puebla, pues Puebla tiene un gran registro de pedastrías, o sea, ha sido de los estados que más pedrastras han salido, igual que Veracruz. Entonces es una zona, esta zona de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, donde estos ejercicios sexuales y combinados con algunas acciones, digamos, políticas, por decirlo de alguna manera, pues no se deben de estar permitiendo. No se puede normalizar la violencia en este nivel, ni tampoco meterla al juego de la política. Tiene que estar fuera de la política y tenemos que estar de frente a los ciudadanos. Y pues un último comentario es sobre la pregunta que hacían sobre por qué no hay presidentas en los partidos. Yo le diría que la misma razón por la que en la administración pública y en las presidencias municipales no hay paridad todavía. No hay paridad en presidencias municipales, no hay paridad en puestos de subsecretarías o de secretarías tampoco de Estado. Es decir, todavía no subimos, todavía no tenemos ese lugar de reconocimiento como para tener paridad en ciertos niveles, quizá porque culturalmente nos falta avanzar por ahí, pero creo que como mujeres tenemos una gran responsabilidad de asumir estos cargos y asumirlos con valentía y de frente a los ciudadanos. Gracias. Gracias. Edith, ¿estás viendo de alguna manera una respuesta que podríamos vincular con lo que tú estabas comentando? Estamos a 12 minutos de terminar el programa y a mí me gustaría que me dieras el punto de vista como ciudadana. Las candidatas que hoy tenemos, ¿crees que son realmente lo que México necesita en cuanto a firmeza de convicciones y sobre todo dignidad e integridad? Definitivamente. Me parece que no solamente me están demostrando ser mujeres íntegras, coherentes, tener idea de lo que quieren plantear, sino que además son mujeres valientes, porque bueno, entrarle a la política en el contexto actual que vivimos en el país requiere un acto de valentía, no porque esto sea como que lo que busquemos a nivel nacional. No tendríamos que ser valientes, tendríamos solamente que ser justos, equitativos y vivir en un estado de derecho, pero en este contexto
sí, sí implica un ejercicio de valentía, de sacar la casta, de dar la cara, de interesarse en los asuntos públicos, porque yo siempre he creído una cosa, y yo creo que de alguna manera lo compartimos las tres colegas que estamos aquí en este espacio. La política es un ámbito tan importante que no puede quedar en manos de unos cuantos. La política tiene que democratizarse, debe abrirse, debe ventilarse, transparentarse y debe permitir el acceso de todos los sectores. Debe tener esa representación social y ellas son justamente parte de esa representación social. Entonces, en ese sentido, pues yo las felicito por esta decisión. Me sumo al interés de que mujeres como ustedes puedan efectivamente llegar a los cargos de elección popular, a marcar la diferencia en la agenda política del país, en la agenda legislativa, particularmente en el caso de lo que ustedes están planteando como candidatas a diputadas en Querétaro y en Ciudad de México. Y sobre todo una cuestión que marcaba también Rosa Marta y de alguna manera también Dulce, el hecho de que ¿por quién vamos? ¿Por los ciudadanos o por los partidos? Me queda absolutamente claro que vamos por los ciudadanos. Los partidos son un vehículo son un instrumento político para permitir la participación ciudadana. Si los partidos están dejando de ser esa representación y ese vehículo, tenemos que romper con este sistema de partidos. Y eso toca hacerlo justamente desde el interior del Congreso y con un fuerte consenso social, porque creo que sí, parte de la agenda política de este país tiene que ser qué hacemos con los partidos políticos cuando están dejando de representar nuestros intereses ciudadanos. Gracias. Estamos a 8 minutos. Dulce, yo te pediré de favor que, bueno, antes que eso voy a citar 3 comentarios que estoy viendo aquí. La primera es que, así dice, yo soy mujer y fui candidata y fui diputada, pero me obligaron a renunciar en función de o sea, nada más fue una careta porque yo llegué como mujer y al final me tuve que bajar del caballo para que subiera un hombre. Entonces me dicen, ojalá que no permitan esa simulación, desde luego ustedes no permitirían y eso nos queda claro. Segundo lugar, qué agradable es saber que hay mujeres que destacan por su forma de ser, por su esencia, por sus valores y obviamente por su razonamiento y no solo por cuestiones de curvas, en pocas palabras. Y el tercer punto, que sí me gustaría, Dulce, ¿por qué la gente debe de votar por ti? ¿Por qué debe votar por mí? Porque concebimos a la política de una óptica diferente. Dulce Huerta busca restaurar los valores con los que crecí, reforzar la unidad familiar, fortificando las oportunidades para mejorar la educación, impulsar la ciencia y la tecnología. El hecho de que como mujeres estamos padeciendo violencia, inseguridad, y la violencia en todos los ámbitos, no nada más en lo físico, sino en lo económico, en lo moral, eso es lo que yo busco, que no como mujeres, sino como hombres y mujeres, tengamos un cambio bien necesario. Necesitamos trabajar por México. México nos necesita mujeres valientes que se enfrenten al día a día y necesitamos enseñarle a más mujeres a hacerlo. Excelente. Rosa Marta, ¿por qué la gente debe votar por ti? Bueno, yo tengo en consideración lo siguiente, porque creo que es una fórmula ganar, ¿no? Me dicen, ¿crees que vas a ganar? No ganarían los ciudadanos. Tengo una trayectoria, como conocen ustedes, Alejandro, que de 18 años en el servicio público. Creo que yo soy una persona que nací para servir, ¿no? Le dediqué 18 años al servicio público, 8 años a una asociación civil para prevención de violencia en niños, adolescentes y mujeres. Y decidí ahora servir desde aquí, desde la cabeza. He hecho también servicio a través de la academia como docente
en todos los temas que tienen que ver con bienestar social y prevención de la violencia, como temas en sí, englobar la parte de derechos humanos y derechos fundamentales. Y creo que pues ahora puedo ayudar desde aquí y con ellos, con los ciudadanos. Solos los políticos que creen que pueden solos, no es posible. Hay que ir con los ciudadanos, con las necesidades de los ciudadanos y caminando junto con ellos. Entonces, la verdad es que creo que si votan a favor de esta candidata, a favor mío y votan por mí, pues estaremos ganando todos los ciudadanos, aquí de donde yo vivo, mis vecinos, y estaremos ganando todos. Gracias. Excelente, la verdad me siento muy contento. Edith, nada más ya estamos a 3 minutos y me regalas en un último minuto una consideración final de cara al México que ves y que quieres. Me parece que como candidatas y ya perfilándose como futuras tomadoras de decisiones en el ámbito público, quizás si me permiten, me gustaría apuntar 3 elementos. Uno, que se vuelve muy importante que puedan concretar sus propuestas en frases que puedan también ser entendidas fácilmente por la ciudadanía. Es decir, si diagnosticamos qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la sociedad necesita, podemos también dialogar de manera franca y directa con los distintos sectores de población a los cuales nos estamos dirigiendo. Entonces, me parece que es importante que la población, y lo merece, cuente con propuestas específicas, claras, concretas, de parte de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Y creo que justamente esa construcción es en el camino donde ustedes se encuentran trabajando. 2, la estrategia tiene que ser forzosamente en red, es decir, ciudadanas apoyándose de más ciudadanas y ciudadanos para lograr esta transformación de la política. Esto es como una cruzada. Se trata de transformar nada más ni nada menos que la mentalidad de la y el mexicano promedio respecto a la política. ¿Cómo vamos a hacer para invitar a que en las urnas nos presentemos las y los mexicanos en los próximos comicios que tenemos ya a la vuelta? Creo que ese es el gran reto que nos toca enfrentar, y ahí me parece que llega el turno de ser creativas, de ser contundentes y de innovar en la política. No tengamos miedo de innovar. Creo que las mujeres, si algo tenemos como el elemento adicional, como el plus cuando participamos en la política, es que podemos romper esos lugares comunes del discurso y de la agenda política. Muchísimas gracias. Dulce, invita a la gente a votar, por favor. Los invito a que nos acompañen en estas próximas elecciones, que son el 6 de junio. Vayan a las casillas. Es nuestro derecho y es nuestro deber votar. Si queremos un mejor México para nuestros hijos, nuestros nietos y para nosotros mismos, votemos. No nos quedemos en nuestra casa, no seamos conformistas. Hagamos algo por México. Gracias, Dulce. Rosa Marta. Pues yo invito a todos a que ejerzan su derecho al voto, obviamente asistiendo a las urnas a votar, pero además los invito a que hagan un voto inteligente, y ese un voto inteligente es un voto informado, que se informen quiénes son sus candidatos, que conozcan su trayectoria, que conozcan las propuestas que están ofreciendo para que puedan tomar una decisión. Precisamente por eso es justo separar esta parte del candidato, ciudadano y partido, y entonces sí poder hacer en conjunto un buen equipo. Pero en la decisión del voto, hagan un voto inteligente, un voto informado. Gracias. Muchísimas gracias a las 3, Edith, Dulce, Rosa Marta. Para mí es un privilegio haber platicado con 3 mujeres a las que admiro, respeto y tengo un gran afecto por elas. Gracias a ustedes y gracias a usted que nos ha seguido. Hasta la próxima. Esto ha sido En tus propias palabras. Gracias. Wow MX.tv
Wow MX.